¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Portal Jurídico Empresarial. El día de hoy vamos a trabajar un contenido que ha sido de mucha consulta a nivel nacional y muy importante en Colombia. Ojo, pilas, información importante que vale oro para las familias colombianas. Hoy vamos a hablar de la pensión familiar. Aquí la tenemos, pensión familiar. La pensión familiar está establecida en la Ley 100 del 93, Ley de Seguridad Social, y la Ley 1580 del 2012. Vamos a ver en este video qué es, los requisitos y cómo se accede a ella. Pensión familiar. Entonces, existe la pensión familiar en el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y existe la posibilidad de pensión familiar en el raíz régimen que es administrado por los fondos privados. Ya sabemos, lo hemos dicho en otros videos, que en Colombia existen dos regímenes de pensiones. El primero es el régimen de prima media, o uno de ellos, el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones, únicamente por Colpensiones como fondo público, y el otro régimen, el segundo régimen, es administrado por los fondos privados y se llama raíz. Ahora bien, cuando hablamos de pensión familiar, estamos hablando de una posibilidad muy importante para la siguiente situación, que vamos a hablar en este video de la pensión familiar ante Colpensiones, porque con los fondos privados hay unas variaciones. Entonces, pensión familiar ante Colpensiones en el esquema de régimen de prima media. Y esta pensión es muy importante porque permite que la pareja de cónyuges y o la pareja de compañeros permanentes, al alcanzar la edad de 57 años la mujer y él al alcanzar los 62 años, pero si ninguno de los dos individualmente considerados tienen las 1300 semanas, tienen la super posibilidad de que entre los dos sumen sus semanas de cotización, obtengan las 1300 semanas que pide la ley para conceder la pensión y se les otorgue la pensión familiar. Entonces tenemos que, si ella a los 57 y él a los 62 no alcanzan por sí mismos o solitos, o cada uno de ellos, las condiciones para adquirir su pensión, entonces pueden tramitar ante Colpensiones que, o solicitar que se sumen las semanas cotizadas por ambos y al alcanzar las 1300 de esta manera puedan acceder a la pensión familiar. Características. Ambos, es decir, él y ella, deben estar en el mismo régimen. En este caso estamos hablando del régimen de prima media que administra Colpensiones. Requisito, ambos, él y ella, de cónyuges o de compañeros permanentes, deben estar ambos en Colpensiones, es decir, ambos en el mismo régimen. La pensión de entrada va a ser de un salario mínimo. Voy chuleando aquí los dos presupuestos jurídicos. Es válida para cónyuges o compañeros permanentes. ¿Cuándo la pueden tramitar? A partir de que él tenga 62 y ella tenga 57 años de edad. Otra característica, otro requisito, deben estar sisbenizados en el nivel 1 o nivel 2. Ese requisito es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro requisito básico de este tipo de modalidad pensional, que al momento de que los dos cónyuges tenían 45 años, deben acreditar que tenían el 25% de las semanas para alcanzar su pensión. Es decir, si las 1300 son las semanas totales, entonces el 25% de esas semanas tenía que haber sido cotizadas individualmente por cada uno de ellos, valga la redundancia. Es decir, él, cuando tenía 45 años, decir, bueno, a mis 45 años de edad tenía más del 25% de las semanas válidas para pensión, y ella también a mis 45 años o a sus 45 años
acreditar que tenía más del 25% de esas 1.300 semanas. Ese es el siguiente requisito. Sumar entre los dos mínimo 1.300 semanas. Una condición muy especial también, que no pueden dos personas, hombre y mujer, decir yo tengo no tengo 1.300, yo tengo tantas semanas, le voy a decir al de la esquina, le voy a decir al de allí, a mi amigo, a mi vecino. No. Se tiene que acreditar para solicitar esta pensión familiar ante Colpensiones, convivencia mínima de 5 años al momento de hacer la solicitud. Ojo, convivencia mínima de 5 años al hacer la solicitud de la pensión familiar. ¿Qué pasa con los aportes a salud? Cuando la pensión sea concedida, entonces el responsable de los descuentos a salud, ya sabemos de que el pensionado, lo hemos dicho en otros videos, no aporta o no sigue aportando de su pensión para el régimen de pensiones, obviamente porque allá fue pensionado, pero sí debe seguir aportando de su mesada pensional los aportes a salud, es decir, los aportes a EPS. ¿En cabeza de quién quedan esos aportes a salud o a la EPS? En cabeza de alguno de los dos cónyuges o compañeros permanentes, el que tenga más semanas cotizadas, es decir, el que haya aportado más a las 1.300 semanas. Y su compañero o su compañera o su cónyuge queda como beneficiario de él al sistema de salud. Entonces, esta es una información muy importante porque mediante esta figura de la pensión familiar es posible que entre los dos compañeros permanentes o entre los dos cónyuges recopilen las condiciones y accedan a la pensión familiar. Hay un dato muy importante que es de tener en cuenta, es que ella, al tener 57 años y él, al alcanzar los 62, no necesariamente tienen que tener sumadas las 1.300 semanas. Si no las tienen, ellos pueden seguir cotizando individualmente más tiempos de cotización y cuando ya alcancen las 1.300 semanas, pues hacen la solicitud de su pensión familiar. Es decir, no es un corte específico y concreto de que es que a los 57 años de edad y él a los 62 tenían que hacer la sumatoria para alcanzar las 1.300. No, la ley manifiesta de que pueden seguir cotizando y ella puede alcanzar los 58 años y él los 63 o los 65, y si ese momento ya tiene las 1.300, entonces en ese momento hacen la solicitud de su, o el trámite de su pensión familiar. Y esta información es muy importante para que hagan la evaluación al interior de sus casas, de sus relaciones conyugales, y procedan a viabilizar y a estar enterados de la solicitud de la pensión familiar. Si le agradó, comparta el video, comparta esta información, esté atento a más contenido jurídico que estamos publicando aquí a través de nuestro canal. Suscríbase al canal y seguirá recibiendo más información jurídica importante para usted y su familia. Es gratis y va a recibir información de altísima calidad. Nuestro equipo humano y técnico está generando contenido día a día con altísimo valor jurídico importante para todos. Hasta pronto.